el método de, creo que ya está, ¿no? Ya, el método de la tangente que hemos tenido en cuenta en base, ¿no? Aquí yo tenía un vértice de esta manera, ¿no? ¿No? Y yo quería hallar el ángulo interior, ¿no? Este ángulo interior, no sabía qué vértice A. Y dijimos que esto era en base a la, ¿no? Aunque un lado de los vértices de los alineamientos puede ser este o el de aquí, considerábamos una distancia, decía la unidad, ¿no? Entonces, medida de ceros, ¿no? Podríamos haber tomado la unidad, ¿no? De aquí a aquí, una distancia que podría ser la unidad seguida de ceros, ¿no? Le damos hasta aquí. Y esta distancia dijimos que tendría que tener un valor que podría haber sido la unidad seguida de ceros, ¿no? Que podría haber sido 10, que podría haber sido 100, que podría haber sido 1000, ¿no? Así dijimos que se pasaba. Y luego dijimos de que forma un ángulo de 90 grados y lanzábamos una perpendicular hasta el otro extremo, ¿no? Que supuestamente debería chocar, ¿no? Entonces, donde supuestamente va a chocar nuestra, ¿no? ¿No? Aquí se formaría un ángulo de 90 grados, ¿no? 90 grados. Y la fórmula decía de que el ángulo alfa, que era este, el ángulo alfa era igual, dijimos, a arco tangente, ¿no? Dijimos que era el arco tangente. ¿De qué número dijimos? Dijimos de h, porque tiene que ser mi h, sobre la distancia que tengo de aquí, ¿no? Que podría ser la unidad seguida de ceros o cualquier número cualquiera, ¿no? Podría acá ser 1, podría acá haber sido de repente 10, podría haber sido de repente 2, podría haber sido de repente 20, podría haber sido 3, podría haber sido 30. Y esto vendría a ser la forma o el método como hallar el ángulo interior. ¿Sí? Método muy sencillo, método de error. Luego dijimos que este arco tangente se podría reemplazar en base a considerarlo la tangente a la menos 1. Dijimos, ¿no? Que es igual a la tangente a la menos 1. Bajo el criterio de que en su calculadora no va a encontrar esta expresión, arco tangente, sino tangente. Pero si yo considero tangente, shift tangente, en calculadora, va a aparecer la tangente elevado, ¿no? Menos 1. Pues ahí recién podría trabajar con mi calculadora, el h que tengo esta distancia y el valor que yo hallo en la parte inferior, que puede ser cualquier número, ¿no? La unidad sería de ceros o con un número entero cualesquiera, ¿no? Cualesquiera, ¿no? Esto hablábamos del método de la tangente. Luego hablamos de otro método. Dijimos también que existe otro método, ¿no? Método del seno, en el cual lo que se dice es que en ambos alineamientos, es decir, en este alineamiento, voy a medir, ¿no? Una distancia igual a la unidad seguida de ceros. Es decir, que aquí también podría ser la unidad 1, ¿no? Si acá es 1, acá también es 1. Si acá es 10, acá también sería 10, ¿no? Si lo considero aquí 2, acá también sería 2. Le considero 20, acá también sería 20. Eso es lo que dijimos, ¿no? Y dijimos que en la unión de ambos alineamientos, esta unión de ambos alineamientos, esta unión, se consideraría L, ¿no? Se considera L. Esta distancia es L.
Esta distancia L es la que yo hallaría en campo, ¿no? Y luego la teoría te dice de que en el punto medio lanzo una perpendicular. Es decir, que por la mitad de esta distancia L lanzo una perpendicular de tal forma que divida al ángulo entre 2. Entonces, este L queda convertido en un L medio. Aquí va a ser L medio, ¿no? Y aquí también va a ser L medio. El ángulo que en un momento habrá sido alfa, ahora sería, pues, ¿no? Alfa medio, ¿no? Acá también sería alfa medio. Y dijimos que la fórmula acá sería que alfa es igual a 2, ¿no? Arco seno, ¿no? Arco seno, arco seno, ¿de qué? Dice de L medios, de esta distancia, L medios, entre la distancia que tengo yo acá en alineamiento. Esta distancia de alineamiento dijimos que puede ser 1, que puede ser 10, que puede ser 100. Entonces acá pensemos que es 1, ¿ya? Si es 1, pero recordemos de que esta distancia es en base a lo que yo considero para ambos alineamientos. Tanto de este es el mismo, ¿no? Ya, arco seno. Pero también dijimos de que esta forma podría también considerarse que alfa sería igual a ¿qué? A 2, dijimos, seno a la menos 1. Porque esta calculadora no era coseno, pero si hay shift seno. Si yo aplasto shift seno, acá va a ser pues seno a la menos 1, ¿no? Y esto dividido entre L medios, ¿no? Y este entre, bueno, acá, ¿no? La distancia que mucho que es alineamiento, puede ser 1, ¿no? De esta forma tendríamos dos expresiones. La primera y la segunda. Cualquiera de las dos ustedes podrían tomarla como referencia, como parte de su cálculo para ángulos interiores. Cualquiera de las dos. Entonces, hasta aquí llegamos, clase pasada, ¿se acuerdan? Hasta aquí. Y luego habíamos hablado también de que existe un error, ¿no? Dijimos que hay un error relativo, ¿no? Pero un error, ¿no? Un error angular, dijimos que existe, que es igual, dijimos, ¿no? A la sumatoria de ángulos interiores, ¿no? Interiores, ¿no? Menos 180, ¿no? N menos 2. Donde el n número de ángulos, pues dijimos que este era lo que queríamos al final llegar, ¿no? Llegar llegar, tenemos que llegar a ángulos interiores, cualquiera de ambos métodos, sumar todos los interiores y al final restarlo bajo la condición que todo debería sumar 180 n menos 2. Y esto va a dar un error, ¿no? Dijimos, ¿no? Que este error debería ser, dijimos, menor o igual a qué? A una tolerancia angular. Si esto ocurre, estamos ok. Pero si este error angular es mayor que la tolerancia angular, ¿qué va a pasar? Regresamos a campo. Regresamos a campo. Quiere decir que hay un error, ¿no? Regresamos a campo. Hay un error demasiado grosero que nos obliga a volver a campo. Entonces, esto sería lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para realizar esta parte, ¿no? del tema error angular. Volvamos al PDF. La clase de hoy día que se va a ver es en base justamente a este tema. Dentro de la diapositiva lo vamos a llamar levantamiento topográfico usando cinta métrica, ¿ya?
Acá, ¿cuál es el objetivo? Dice aplicar conocimientos hechos en campo. Claro, ya sabemos medir, sabemos tomar distancias, sabemos agarrar la wincha, sabemos poner hilo nylon, ¿no? Aprendido en campo. Técnicas de levantamiento, métodos. Bueno, solamente hemos aprendido que para hallar ángulos utilizamos método de seno y método de la tangente, ¿no? Luego dice compensación gráfica de figura de apoyo también. Nomás vamos a aprender a compensar, ¿no? Los ángulos en base a un error angular. Y después te dice aprender a sacar efectos perpendiculares, eh, hallar ángulos, usando métodos geométricos. Y partimos de lo importante, ¿no? ¿Qué es el levantamiento topográfico? ¿Qué es? Dice que se realizan, dice, con el fin de determinar, dice, configuraciones del terreno. Ya. Entonces, cuando hablamos de levantamiento, es prácticamente determinar de un terreno su configuración, ¿no? La posición, la superficie, instalaciones, ver ubicación, dónde está ubicado, límites, si está cerca a un río, a un riachuelo, a un parque, a una iglesia, toda esta información que uno recoge de un levantamiento topográfico lo expresamos o lo llevamos a un gabinete, que es un plano topográfico, donde se va a indicar todos estos detalles, ¿no? Acá lo importante es que este plano que nosotros vamos a proponer sea un plano que tenga todas tenga todas tenga todos los detalles, ¿no? Esenciales para que el plano cualquiera pueda entenderlo, ¿no? El mandamiento es llevar información hacia un plano, ¿no? ¿Qué más? Bueno, en este caso vamos a trazar áreas, ¿no? Planos, mapas, ¿no? Hablamos de características ¿no? De los ríos, de los bosques, ¿no? También, ¿no? Estoy cerca a un bosque, indicar, ¿no? Si es un camino de bosque también, estoy cerca a un área, una granja, de repente a un drenaje, a un canal, pues eso hay que indicar, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos acá como teoría? Bueno, lo que íbamos venir hablando, ¿no? En base al error angular. Dice cuando se miden los ángulos internos de un polígono, es posible, dice, efectuar un control de giro angular. Exactamente, ¿no? Dijimos que el error angular va a depender mucho de el método que yo haya utilizado para hallar los ángulos y que estos generen errores mínimos, ¿no? Dice, bueno, dice dado que la suma de ángulos interiores de un polígono es igual a 180 grados, lo que dijimos, ¿no? El error de cierre angular, dice, es igual a la diferencia. Claro, el error vendría a ser la diferencia, ¿no? De las sumatorias de ángulos interiores, ¿no? Menos 180 n menos 2. Dice, el error de cierre angular debe ser menor, dijimos, ¿no? Que debe ser menor a una tolerancia. Y dice que tolerancia se entiende por un error, es decir, por un mayor error permitido, ¿no? Es decir, lo máximo que yo puedo llegar como error. Dice que la tolerancia depende de los instrumentos que se utilizan y los métodos de levantamiento que se aplican, ¿no? ¿Verdad? Luego te habla que se aplican, dice, de un levantamiento preciso, ¿no? Dice, a poco preciso, dice, trabajemos ¿no? Tolerancia sería A por N, en donde A dice la aproximación del instrumento de medida y N dice la cantidad de medidas, ¿no? Hay una opción, ¿no? Te da una opción de
para tú poder hallar tu tolerancia, ¿no? En base a multiplicación de A por N, ¿no? Donde A dice que es la aproximación del instrumento, en este caso trabajamos con cinta métrica, y N dice que es la cantidad de medidas, ¿no? Y luego te dice que si es preciso, trabaja, pues, ¿no? En A por N, ¿no? Acá, ¿no? A por N, lo mismo, ¿no? A por N. Luego te dice que ese control, ¿no? En campo, dice, tiene un error, ¿no? Que se puede compensar. Es decir, una vez que yo tengo que la tolerancia angular es, es, es mucho mayor que el error angular, porque la idea es que el error sea menor la tolerancia, entonces yo procedo a compensar. ¿Qué es compensar? Es repartir el error por partes iguales entre todos los ángulos que conforman el polígono. Por ejemplo, si yo tengo pues un error de 1 grado y yo tengo pues 5 ángulos, pues voy a repartir 0.25 por cada angulito, ¿no? Por cada ángulo. Pues eso es. Pero esto se va a poder hacer siempre y cuando la tolerancia sea mayor que el error. Bueno, luego te da los métodos de levantamiento, está el método iterativo, que es en base a la construcción de un polígono, luego te indica cómo trabajar, ¿no? En campo, ¿no? Te habla de reconocimiento de terreno, indicar los vértices a trabajar del polígono, dibujar un croquis, hacer un recorrido del perímetro, eh, indicar, ¿no? Los rumbos y azimuts, ¿no? De este polígono, y hacer un levantamiento, dice, aplicando, dice, en métodos auxiliares, ¿no? Para que pueda hacer el levantamiento, podemos aplicar métodos auxiliares también, ¿no? Y luego de haber hecho el trabajo de campo, nos vamos al gabinete, que consiste, dice aquí, en conjunto de operaciones matemáticas que permiten, dice, calcular la libreta de campo y ejecutar el dibujo, ¿no? Del plano a escala. Vuelvo a repetir. Trabajamos en campo, delimitamos los vértices, hallamos los ángulos, tomamos las medidas y esta información que obtenemos en campo lo llevamos a un gabinete que luego se reemplazará en un plano a escala. Ese es el trabajo que se debería hacer, ¿no? Luego te dice, ojo, también existe un error lineal. Ah, ya. Pero este error lineal te dice, tiene una tolerancia. ¿De cuánto? De 1 en 5000. Ah, ya. Entonces, mi polígono va a estar supeditado a dos tipos de errores. Un error lineal, que es la medición, pues, ¿no? De cada lado, tanto ida y vuelta. Por ejemplo, si yo mido del punto A al punto B 50 metros, y yo regreso y digo de B a A, ¿cuánto hay? De B a puede dar 49 metros, 49.99. Ya hay un error, ¿no? Diferencia. Entonces ahí hay un error, ¿no? Ahora, para saber si ese error es grosero o es aceptable, tendría que basarme en una tolerancia. Y te dice que es 1 en 5000. Dice, hasta aquí puedes llegar. 1 en 5000 de tolerancia. Si aquí pasas, bueno, tu error es demasiado error, así que vuelve a campo. Luego te dice que el siguiente error es el error angular. Pero te dice que el error angular vas a trabajar por considerarse cinta métrica una tolerancia que es 5 minutos raíz de n. Ojo, 5 minutos, no es 5 grados, es 5 minutos raíz de n. Se quiere decir que para tu calculadora, que ustedes van a trabajar, no deberían poner pues de frente 5, sino pondrían 0 grados, ¿no? 5 minutos y 5 segundos, ¿ya? Perdón, claro, 0 grados, 5 minutos y 0 segundos. Raíz de, ¿y qué es n?
número de ángulos internos. Entonces, tengo dos errores que vamos a hallar, el lineal y el angular. Y luego te dice que una vez que tú tengas los errores ya pues angulares, ya definidos, el error, y sabemos que es menor a la tolerancia, ¿qué es lo que pasa? Procedemos a compensar, ¿no? ¿Cómo compensamos? Dividiendo el error angular, que tengo ahí como dato, entre el número de ángulos internos. Eso es lo que dijimos, ¿no? Y este error angular puede ser positivo o negativo. Ahora, este error angular, si es positivo, yo voy a compensar con negativo. Y si este error angular es negativo, yo compenso con positivo. Vamos a ver. Cuando acá hay un dibujo a escala de la parcela, ¿no? El levantamiento que se hace, ¿no? Acá se ve, lo están dibujando, pues, ¿no? Los ríos, pasa por un río, ¿no? Acá hay un río, está por un río, hay parte boscosa, ¿no? Es una forma de llevar la información obtenida en campo, ¿no? Bueno, aquí también es parte de... Bueno, aquí hay me está recomendando, dice, dice de que, bueno, dice alargar todo lo posible cada porción rectilínea de la poligonal. Dice de que se debe trabajar las distancias rectilíneas entre 40 a 100 metros. Entonces, ese trabajo es para un trabajo de brigada, ¿no? Que trabajen más de 5 en un campo abierto, porque la única forma de que ustedes puedan obtener el error lineal es en base a distancias grandes, ¿no? Justo acá te dice, ¿no? O sea, aquí evitar secciones poligonales muy cortas, de 25 metros. ¿Por qué? Porque cuanto menor es la distancia que hay, tanto lineal, ¿qué va a pasar? Que no se va a poder definir un error lineal, no se va a ser un poco complicado de poder hallarlo. A mayor distancia, sí se apreciaría un error, ¿no? Bueno, y acá también te habla de ver el tema, ¿no? De que es interrumpido, ¿no? Por vegetación, por roca. Bueno, habla, ¿no? Bueno, la ubicación de la poligonal, la orientación. Y la orientación lo sacamos en base a una brújula, en base al norte magnético, nos va a definir la ubicación de nuestra poligonal. Y en base a la utilización pues, de coordenadas, vamos a hallar pues, la ubicación de nuestra poligonal. ¿Qué más? Bueno, aquí lo importante es que lo referente a error lineal, debemos trabajar en base a las idas y vueltas, ¿ya? Quiere decir de que para poder hallar el error cometido y poder compararlo con la tolerancia lineal, trabajamos en base a idas y vueltas. Ahora, esta tolerancia de 1 en 5000 está dado porque estamos trabajando con una cinta métrica, wincha. Entonces, para una cinta métrica se considera la tolerancia en 1 en 5000. Por ese motivo, esta tolerancia es 1 en 5000. ¿Ya? Y como veníamos viendo, el error de cierre angular, ¿no? Sumamos ángulos interiores, lo restamos en 180 n menos 2, y este error debería ser menor, ¿no? A la tolerancia que está aquí, que es 5 minutos raíz de n. Y la compensación dijimos que es este error angular, ya sea positivo o negativo, entre el número de ángulos, ¿no? Dijimos que si este error de cierre es positivo, corregimos con negativo. Si este error de cierre es negativo, corregimos con positivo. Y finalmente compensamos. ¿Qué es compensar? Que yo a cada ángulo hallado tengo que sumar o restar lo que le falta o quitar lo que le sobre, ¿no? Para que al final, ¿qué cumpla? Cumpla 180 n menos 2. Si, por ejemplo, 180 n menos 2 debería haber sido 540 grados, al final, si yo compenso, debería sumar ese ángulo de 540 grados. Sigamos bien.
Bueno, aquí ya la conversación de flujo, eso de aquí es el tema de poligonal de apoyo. Vamos a ver. aquí. Ya, mira, aquí lo referente a hallar el ángulo en los vértices, aquí trabaja con el método de la cuerda, que es el mismo procedimiento del método del seno. Ya, acá prácticamente lo mismo, ¿no? Habla de un vértice A, ¿no? Escribe un arco que corta los lados A y B y AC, ¿no? ¿No? Acá está, ¿no? Vértice A, hay un arco que corta A, B y AC, ¿no? Habla de eso, luego te dice en el punto M y N, ¿no? Acá está, punto M y N. Luego te dice calcular el valor, ¿no? Del ángulo alfa y me dice que es en relación, ¿no? Era la condición, donde al final la ecuación queda expresada en que alfa es igual a 2 arcoseno de esta distancia entre 2 por la distancia de alineamiento. Prácticamente la misma fórmula que hemos visto método de seno, sino que aquí le considera el método de la cuerda, Entonces, es la misma condición que vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Para hallar los ángulos interiores. Acá menciona el método de la tangente, pero ustedes ya lo saben, ya lo hemos visto, ¿no? Así que los ángulos interiores van a hallarlo método del seno o método de la tangente. En la siguiente imagen, lo que se aprecia aquí es la forma como hallar un ángulo 90 grados, ¿no? De repente usted quiere trabajar con el método de la tangente, ¿no? Y va a preguntar cómo hallar 90 grados. Podría trabajarlo en base a la condición del triángulo 3, 4, 5. Ustedes saben que eso, yo tengo pues mi vértice aquí, ¿no? Este es mi vértice. O de repente este es el ángulo que yo quiero, ¿no? Considerar, ¿no? En un lado considero pues 3 metros, ¿no? En el lado que está pues la hipotenusa lo considero 5. Se supone que la intersección de la distancia que es de 5 y de 3 de 4 metros. Y si eso ocurre, este ángulo mide 90 grados. Entonces es una forma de poder definir este ángulo con 90 grados. Obviamente, pues no, que es el método más fácil de poder definir 90 grados, ¿no? Usando su cinta métrica, ¿no? Acá en el PDF también habla, bueno, acá, método de la cuerda, lo acabamos ahorita de ver, está explicando método de la cuerda, cómo se trabaja, y se dan cuenta en las mismas condiciones que hemos visto, ¿no? Al final va a llegar misma expresión, considerando que, ¿no? Que el alfa es igual pues a 2 veces al coseno de L medios entre la distancia de un alineamiento, no, distancia, ¿no? La cuerda, ¿no? La cuerda. Porque para este caso, en el caso que vimos nosotros, acá le llama cuerda. Nosotros le llamamos alineamiento, ¿no? Alineamiento de A a B o de B a C, ¿no? Pero en el método de la cuerda, esto se llama cuerda. De P a A es cuerda. De P a B es cuerda. Y de A a B se llama distancia entre cuerdas. Eso les digo porque vaya a ser que con el problema que vamos a ver más adelante, va a decir, ¿no? La distancia de la cuerda. ¿Cuál cuerda? Bueno, que no se confunda. O no se confunda, estamos hablando de lo mismo. De la distancia del alineamiento de ambos vértices, ¿no? De ambos, no, claro, de ambos alineamientos, la distancia es igual, es la cuerda. Distancia entre cuerdas, en este caso, acá le llaman, pues, ¿no? Así. En nuestro caso lo llamábamos el L, ¿no? El L, la distancia que se formaba entre ambos alineamientos, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y aquí, pues, en la siguiente imagen, el método, existen acá métodos para que ustedes lo revisen, para trazar paralelas, ¿ya? Paralelas, para trazar perpendiculares, ¿ya? Que
que ustedes lo van a ir viendo, ¿sí? Van a utilizarlo en campo, ¿ya? Todos los métodos aquí que están propuestos están muy fácil de entender, todos están por, por cada paso, ¿no? Y yo en general se lo le he puesto adicional para que lo revise, ¿no? Porque de repente en campo quieren hallar una perpendicular, quieren hallar una paralela, y aquí hay una secuencia, ¿no? Que utilizan en campo para poder hallar, pues, de repente, paralelas o perpendiculares, ¿no? Bueno, bueno, aquí ya el tema de los materiales, dijimos wincha, dijimos jalones, dijimos cordel, la plomada, jalones, brújula, eso de acá ya lo habíamos conversado, es lo mismo que venimos trabajando hasta el día de hoy, no se ha cambiado nada, ¿no? Bueno, aquí el procedimiento, ¿no? El trabajo a realizar, bueno, lo vamos a ver esto viéndolo directamente con un ejemplo, ¿ya? Esas son indicaciones, porque aquí, bueno, te habla del conocimiento del terreno, ¿no? Minucioso, revisar el terreno, verificar, ¿no? Por verificar distancias, bueno, te habla sobre los instrumentos a utilizar, ¿no? Caso la cinta, la wincha, te dice aquí los lados del polígono deben ser, te da un máximo, ¿no? No deben ser de 350 metros, eh, te habla de dibujar un croquis, bueno, todas las pautas que se deberían haber, que se deberían en campo, ¿no? Si hubiera sido una clase virtual, entonces era necesario de que, perdón, clase presencial, el que ustedes apliquen cada detalle, ¿no? Más que todo aquí detalle es el tema de reconocimiento del terreno, ¿no? Porque la idea es de que cuando yo tenía clases presenciales, mandaba al alumno, ¿no? Decía, ubiquen su lugar de trabajo, vean un espacio libre, ¿no? Campo abierto, que no haya árboles, de repente no hay algo que pueda malograr, ¿no? Trabajo. Luego les pedía que hagan el reconocimiento, la medición y que ustedes dibujen a su criterio el polígono, ¿no? El polígono. Y les decía que los lados deberían tener mayor a 40 metros. La mayoría trabajaba pues de 40 por 5 metros y hacía polígonos pues de 5 o de 6 lados. Siempre era polígono, ¿no? Polígonos de 5 para adelante. Luego se les pedía de que hagan el trazo, delimiten con sus estacas, ¿no? Se pedía eso en trabajo de campo, ¿no? Decía, ¿no? Bueno, ¿qué tal, no? Del reconocimiento, de la ubicación, bueno, todas las cosas preliminares que trabajamos en campo. Y luego también te habla acá de un tema importante, las pendientes. Dijimos que las pendientes deben ser máximo de 3% de inclinación, ¿no? ¿No? Para poder trabajar. Bueno, y aquí, bueno, acá también está una parte teórica del procedimiento a realizar para hallar, pues, el ángulo interior en base al método de la fuerza. Acá está, ¿no? Acá lo considera, pues, 10 a ambos lados, el ángulo alfa está aquí, la distancia, ¿no? En esa parte, ese procedimiento, de qué manera hallamos el ángulo interior, método del seno o de la cuerda, ¿no? ¿Sí? Listo. Vamos a ver un ejemplito de lo que sería un trabajo, un error angular y lineal. Entonces, vamos a verlo. Vamos a cambiar esta diapositiva. Nos vamos. Ya, listo. Entonces, vamos a campo, supuestamente, estamos en campo, mi brigada de trabajo, y comenzamos a definir un polígono, cualesquiera, ¿no? De repente mi polígono es este, ¿no? Listo. Bueno, de repente puedo hacer así, bueno, acá.
Ya, acá está mi polígono, ¿no? Bueno, acá hay una parte también un poco, bueno. Entonces este polígono tiene el ángulo alfa, el ángulo beta, ¿no? O alfa 1, alfa 2, hay un ángulo también aquí. Acá hay otro ángulo. Listo. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Es hallar el error lineal, el error lineal, que es en base a qué? A la distancia de cada lado, el error lineal. Y el error angular, que es en base angular al interior. Entonces, yo voy a campo y empiezo a medir los lados. Teniendo en cuenta que cada lado, ¿no? Este es mi lado, de A, claro, este es A, este puede ser B, este es C, este es D, este es E y este es F. Entonces, primero que hacemos es medir la distancia de cada lado dos veces. Entonces agarramos y decimos de A a B, tomamos una medición. De B a A, otra medición. De B a C, de C a B también. De C a D, de D a C, aquí. De D a E, de E a D, bueno, de E a F, de F a E, de F a y de A a F. Prácticamente he hecho ida y vuelta, ¿no? He medido ida y vuelta por cada lado, ¿no? Y he completado prácticamente todos los lados. Entonces, ¿el objetivo cuál es aquí? Que la medición que yo realice tanto de A a B, de B a A, es tener una diferencia de error, ¿no? Por ejemplo, si yo en la primera vuelta recorrido hice 50, en el de vuelta, por ejemplo, puede haber hecho 49.99. ¿Hay un error? Sí. ¿De cuánto? De un centímetro. Ah, ya. Este error que yo he obtenido, lo voy a relacionar con un promedio. Digo, mi promedio vendría, el dato más real, ¿cuál sería? Sumando los 50, 49.99 entre 2. Entonces, ese error entre mi promedio lo comparo con mi tolerancia, que es 1 en 5000. Y se supone que ese comparativo entre mi tolerancia y mi error debería ser que mi tolerancia sea mayor que mi error. Si eso ocurre, este lado, el promedio que he tomado de la distancia de los dos, sería mi dato más próximo. Y lo mismo haría con BC, con CD, con DE, con EF y con EA. Vamos a ver cómo lo ha hecho el problema. Vamos a cambiar de diapositiva. Ahí está, ¿no? Si nos damos cuenta, ahí está la distancia de los lados, ¿no? Pero acá también tengo hasta E, ¿no? Son 5. Yo tengo hasta F, ¿no? Y acá tengo 5. AB, 89.716. BA, 89.76. Ida y vuelta. BC, 48.89 y CB, 48.18. ¿Se dan cuenta? La diferencia es casi mínima, ¿no? Casi mínima. Por ejemplo, acá hay una diferencia de repente de 1 centímetro, ¿no? Acá también es de 1 centímetro. Un centímetro varía entre cada uno de los tres. Es mínima diferencia. Es por eso que aquí deben trabajar ustedes con bastantes decimales. No se puede trabajar con un solo decimal,
porque se redondearía y al final no existiría el error. Tengo la diferencia, ya está, resto los dos, resto el ida y vuelta y tengo una diferencia por cada lado. Lo tengo aquí. Y el promedio vendría a ser ¿qué cosa? La sumatoria de los dos entre 2, ¿no? Si sumo 89.716 más 89.706 entre 2, tendría el promedio de 89.711 que tengo aquí. Hasta ahí estaríamos bien, pero dijimos que tengo que tener un error. ¿Cuál sería mi error que tengo que comparar? La división entre 0.01 entre 89.711. Vamos al fin de ahora vamos a ver. Listo, dice, tenemos como teoría que el error relativo debe ser menor que el absoluto. Entonces, el relativo debe ser menor. El absoluto debe ser mayor. El absoluto, en este caso, estamos considerando que es 1 en 5000. Pues decimos, el error relativo, en este caso sería la diferencia, que lo tengo aquí, que es 0.01, entre mi promedio. ¿Cuál es mi promedio? 89.711. Listo, ya está aquí. Pero yo no puedo comparar dos cantidades cuando el primero, con uno está pues expresado ¿no? en decimales. Pues lo que hago es trabajar, convertirlo el numerador en un número entero. Entonces aquí lo que hace es dividir a todos entre 0.01. Así que divide 0.01 entre 0.01 y 89.711 entre 0.01. Listo. A ambos dividen y el error relativo me sale 1 entre 8.931. Perfecto. Este error relativo lo comparo con ¿quién? Con el absoluto, que es 1 en 5000. Y es 1 en 5000 porque estamos trabajando con cinta métrica. Por ese motivo es ese error relativo. Perdón, error ¿no? Entonces, comparamos y decimos, ¿quién es mayor? Obviamente que 1 en 8.900 es mucho menor que 1 en 5000. Por lo tanto, ese lado está ok. Lo mismo haría para el segundo lado, que es BC. Me voy a mi tablita y digo, bueno, ¿cuál es el error? 0.08. ¿Cuál es el promedio? 48.892. Y lo que hago aquí es prácticamente lo mismo, ¿no? Dejo expresado el 1 en el numerador, por lo tanto divido entre los dos, ¿no? Entre 0.008. Acá se convierte en 1 y el de abajo se convierte en 6.611.5. Ya está. Pregunta, 1 entre 6.111 es mayor o menor a 1 en 5.000. Realmente que sigue siendo menor. ¿Y por qué les decía a ustedes que trabajen en base mayor a 30 metros? Perdón, 40 para arriba. Porque si ustedes tienen distancias menores a 40 metros, ¿qué va a pasar? Le va a salir como error, como si estuviera mal el trabajo, como si hubiera hecho mal el trabajo. Por eso que se recomienda que sean distancias grandes, porque el error aquí no va a cumplir. Por eso te dice trabajar de 40 a 100 metros para que se pueda cumplir esa condición, ¿no? ¿Qué más? Para CD lo mismo, ¿no? Tengo aquí el CD, el error sería pues, acá pues la diferencia sería 0.06 de diferencia. Esto lo dividimos pues entre 35.8, que es el promedio, que está aquí. Y lo que hago es lo mismo, ¿no? Lo dejo expresado en la unidad y resulta que también sigue siendo menor que 1 en 5000. ¿No? Para el lado de E lo mismo y para el lado EA lo mismo. Por lo tanto, todos mis lados han pasado, ¿no? Han pasado, si todos mis lados
están bien trabajados. Por lo tanto, no requiero volver a campo por las mediciones lineales de los lados. Porque está ok, pues no, cumple la condición, estamos bien, está todo perfecto. Hasta ahí sería la primera parte, ¿no?, de este problemita. La segunda parte, ¿cuál sería? Porque yo tengo el polígono. Ahora tengo, si ya hice las mediciones lineales, faltaría ahora las angulares. Y es aquí donde este ejemplo demuestra de frente esto, la tabla. Si el ángulo, si vemos nuestro, vamos a cambiar, vamos a revisar nuestro Paint. Acá está, ¿no? Nuestro ángulo alfa 1, ¿no? Nuestro ángulo alfa 2, bueno, 3, 4, 5, 6. Donde dice cuerda, ¿qué debería ir? Ah, y acá hay algo que no hemos puesto. Estoy viendo que todos mis ángulos solamente se puede trabajar método del seno o de la cuerda. Pues acá solamente yo puedo trabajar con método del seno o de la cuerda, ¿no? Aquí, ahí está. Voy al otro extremo. No, aquí está chiquitito, ¿no? Pues que fuera chiquitito, pero tiene un ángulo, ¿no? Acá bien pegado. Lo vamos a notar un poco así, ¿no? Pero ahí está el ángulo, ¿no? Ahí está. Acá también. Ya está. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Todos mis ángulos me han dado para el método de seno. Pero aquí le dice el método de la cuerda. La pregunta es, ¿cuál sería en todo caso mi cuerda? Le había dicho ya, ¿no? Que mi cuerda es estos lineamientos, ¿no? Esta distancia de aquí. Esto vendría a ser pues mi cuerda, ¿no? Esto es mi cuerda, ¿no? Esta es mi cuerda. Cuerda, 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 ¿no? Cuerda, cuerda. Esta es mi cuerda. Esta es mi cuerda. Cuerda, 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 cuerda. ¿Y cuál sería la distancia entre cuerdas? La que tengo de aquí a aquí, pues no. Esta, esta, ¿no? Esta de aquí, esta de aquí, ¿no? Bueno, disculpen el pulso. Esta de aquí y esta de aquí vendría a ser, pues, mi distancia entre cuerdas, ¿no? Esta de aquí. Ya está. Ahora, ¿la cuerda puede ser 1? Sí. ¿Puede ser 2? Sí. ¿Puede ser 10? Sí. ¿Puede ser 20? Sí. ¿Puede ser 40? Sí. Pero si yo le pongo 40 aquí, aquí también es 40. Ah, ya. Si yo le pongo aquí 3, acá tendría que ser 3. Si yo le pongo aquí 2, acá tendría que ser 2. Entonces, la cuerda se debe repetir para ambos lados el mismo. La distancia entre cuerdas lo hallamos en campo. Agarro mi winch, mido de aquí a aquí y puedo llegar fácilmente. Pues esto es el método que van a hacer ustedes como trabajo. Este. Volvemos a la diapositiva. ¿Qué es lo que se ve aquí? Las cuerdas, pero aquí le ha puesto 8. Sí, le ha puesto 8 porque quiere, ¿no?
porque le he considerado 8, no le he puesto ni 1 ni 2. La teoría dice número entero. 8 es entero, sí, pues 8. Pero no está con ceros. Bueno, si se ponen ceros, no, no, ¿no? Él ha puesto 8, trabajando con 10, con 10, con 9, con 6. Distancia de cuerdas, ella está considerando 12.15, ¿no? Que debe tener por cada ángulo, ¿no? Y de acá, rápidamente o fácil, se está viendo ya prácticamente la, la operación realizada, ¿no? Ya no pone aquí 2 arcoseno, no trabaja 2 seno a menos 1, porque había explicado que el arcoseno, la inversa sería pues el seno a la menos 1. Ahí está, ¿no? Seno a la menos 1. Pues eso vendría a ser, y ahí está operando, ¿no? Y opera, y al final le sale el dato, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Que hicimos desde pasada, ¿recuerdan? ¿No? Pongo 2, shift seno para menos 1, considero los 12.15, lo divido entre 2, luego lo divido entre 8, ya está. Nos sale 98.81, lo considero el símbolo de grados, nos sale 98.49. ¿Cuál es el objetivo aquí, al final? Es sumar todos los ángulos, ¿no? Tengo alfa 1, tengo alfa 2, tengo alfa 3, tengo alfa 4, así. He hallado los 5 ángulos aquí. ¿Y qué es lo que ahora es sumarlo? En la siguiente diapositiva es sumarlo, y tendría que ver que existe un valor angular, ¿no? Acá dice que el valor angular, dijimos ya se están repitiendo, que es sumatoria de ángulos interiores, la sumatoria, menos 180 n menos 2. El error angular debe ser menor que la tolerancia. Dijimos eso. Dijimos que el valor de A es en base al instrumento. Aquí me dice que poligonales principales podríamos trabajar con la tolerancia a raíz de N. En este caso trabajamos de aquí, ¿no? Estamos trabajando con 5, que es la apreciación del instrumento, la wincha, raíz de N, ¿no? Y dice poligonales secundarias, ¿no? A raíz de N más A, ¿no? En este caso nosotros estamos trabajando con polígonos principales. Por eso acá es 5 minutos raíz de N, ¿no? Y lo que habíamos conversado ya, que si se cumple que el error angular es mayor que la tolerancia, volvemos a campo, y si es menor, procedemos con la corrección, ¿no? Bueno, aquí ya se aprecia la parte final del problema, ¿no? Ha sumado todos los ángulos y le sale 540 grados, 0 minutos, 1 segundo. Y al operar, al restar, ¿no? Con 180 n menos 2, le sale un error de 0.01. Ahora aquí lo compara con la tolerancia. Y como ven ahí ustedes, para que salga 0 grados 11 minutos, debieron haber puesto en su calculadora 0 grados primero, 5 minutos y 0 segundos. Recién ahí multiplicarlo por raíz de 5, ¿no? Recién ahí le va a salir 0 grados 11 minutos 10.82. ¿Ya? Comparamos, ¿quién es mayor? Obviamente que el error va a ser menor, ¿no? Pero todavía estamos ¿no? Dentro de la porción. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cuál es mi error? 0.0 grados, ¿no? Un segundo. Entonces digo 0 grados, 0 minutos, 1 segundo. Lo divido entre 5. Y me dice que la corrección que debo hacer por cada lado es de 0 grados, 0 minutos y 0.2 segundos. Pero como me sale error positivo, yo compenso con negativo,
Es por eso que aquí comienza a restar, ¿no? Lo resta cada uno de los ángulos, ¿no? ¿Qué ángulos? Los que hay aquí, pues, ¿no? Los que hay aquí. Los que hay aquí los tengo que restar, pues, cada uno con su 0.02 segundos. Y al final, sumados nuevamente los 5 ángulos, me tiene que dar, pues, el valor de 540 grados, lo cual está cumpliendo. Por lo tanto, ya estaría compensado mi trabajo. Ya estaría compensado. Si está compensado, ya yo podría pasar ya a dibujar mi croquis, como está aquí, en base a mis ángulos, ya podría hallar áreas y podría hallar, pues, no perímetros, como está aquí, ¿no? Claro, porque ya tengo distancias, tengo ángulos, ustedes dominan a la perfección su geometría, trigonometría, saben un montón de métodos, de tal forma que ustedes pueden hallar, pues, al final, el perímetro de las áreas. No se asusten si en caso su examen venga para hallar áreas, ¿no? Y perímetros, ¿no? Se supone que ustedes esto dominan, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto sería error angular y lineal. Hasta aquí preguntas. Así como en el grupo anterior no voy a dejar trabajo esa oportunidad, voy a dejar el trabajo la semana que viene, voy a hacer un problema, otro más en base a este, y para que los grupos estén nivelados, no voy a dejar trabajo la semana nadie. ¿Y escucho? Ingeniero, una pregunta con respecto a las cuerdas. Ahí le pone medidas, por ejemplo, 8, 6 en cada lado. ¿Esas medidas lo pone al azar o de dónde lo saca esas medidas? La teoría, ¿qué te dice? La teoría te dice, para hallar el método del seno o de la cuerda, que tú asumas una distancia, ¿no? Alineamiento en ambos lados. Pero debe ser la unidad seguida de cero o un número entero, ¿no? Entonces, en este caso, este señor está asumiendo el valor de 8 para ambos lados. ¿Podría haber sido 5? Sí. ¿Podría haber sido 1? Sí. ¿Qué va a variar? La distancia entre cuerdas, ¿no? A ser menor, eso va a variar, ¿no? Ya, ingeniero, gracias. Preguntas, chicos. Ingeniero, entonces no hay problema con que asumamos cualquier medida de la cuerda, ¿cierto? Siempre y cuando sea un número entero, ¿eh? Un número entero, y tiene claro la teoría de preferir. Dice que tome en consideración, si quieres, que sea la unidad seguida de cero. Pero si no puedes, y quieres tomar 8, 10, lo haces. Pero tomar 8 metros de distancia, pues, tengas un polígono, pues, 50 metros por cada lado, ¿no? A lo mucho tomarás un metro, a lo mucho un metro, tomarás un metro o 2 metros, a lo mucho. O sea, acá le pone 8 porque el polígono es grande, ¿no? Un polígono grande. Hablamos de un polígono de una área más de 6.000 metros cuadrados, 6.000 metros cuadrados, 6.000 metros cuadrados. Grande el trabajo. Pero en caso de ustedes dejar un trabajo de ese tema, prácticamente serían pues cuerdas pues, de un metro, lo mucho, ¿no? No, pues si hacen más, no alcanzaría, ¿no? Porque para que ustedes puedan usar pues 8, 10, 12 como cuerda, tendrían que ser pues, un campo abierto, ¿no? Un área pues mayor a 1.000 cuadrados, a 1.000, ¿no? Por lo menos, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? Ingeniero, al hallar de cada lado el error, por ejemplo, ahí dice menor y igual que la tolerancia, menor igual, entonces, ¿qué pasaría si dos, tres lados son iguales, ¿no? O sea, menor igual sería 5, al otro, Pero, a la tolerancia me refiero. Entonces, no afecta nada en el procedimiento. ¿tolerancia qué? ¿Lineal o angular? ¿Cuál te refieres? Lineal, ingeniero. Y dice que es igual, para ti que es igual. O sea, ahí dicen, por ejemplo, en su teoría, menor igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si sería igual? O sea, en una, en el otra, así, dos o Correcto. tres lados, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo te Entonces, no afecta. pregunto, yo te pregunto qué es matemática básica. ¿Qué es menor o igual? Mate básica.
secundaria. Señor alumno, con este resultado puede ser menor o igual. ¿Qué significa? Mate básica, primaria, perdón, secundaria. Que puede ser menor o que puede ser igual, es válido, no es válido. O sea, sí es válido, o sea, lo que yo me refiero que no afecta el proceso, o sea, supongamos A, B, C, D, o sea, esos lados, al ser iguales, no afecta el proceso. No, no, tiene que ver nada. Porque lo que usted está pidiendo es que le sea menor a la tolerancia de 1 en 5.000, nada más. Está diciendo que la tolerancia lineal es 1 en 5.000. Y usted va a hallar una tolerancia por cada vértice. Si la tolerancia está pues en 5.000, igual a 1 en 5.000, son iguales, está en el límite, ¿no? Está justamente en el límite, ¿no? O si fuera 1 entre 5.001, ya pasó, ¿no? O ya está fuera, ¿no? Entonces, si sale el resultado menor o igual, está dentro del límite. Igual, hasta igual puede ser. Que si ya supera, ahí sí ya no, ¿no? Ya, ingeniero, gracias. Ingeniero, una pregunta. Sobre la tolerancia, lo que es 1 en 5.000, no hay otro tolerancia más, ¿no? Como los anteriores trabajos que tuvimos. No, en este caso solamente considera tolerancia en base al instrumento. Estamos trabajando con cinta métrica. Entonces le pone 1 en 5.000. Es decir, tolerancia es en base al instrumento, que es cinta métrica, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Sí, lo escucho. ¿Cada lado del polígono tiene que medir 50 metros o puede ser variado, diferentes? No, un polígono puede tener distintos tipos de lados. ¿Qué es un polígono? Es una figura irregular. Polígono, más de 5 lados. Puede tener lados distintos. Puede ser 60 en un lado, puede ser 80, puede ser 90, puede ser 100. Lados Pero distintos, puede tener diferentes medidas, ¿no, ingeniero? Claro, es un polígono. Que usted puede tomar lado. Además, si usted ahorita verifica mi Pine, se va a dar cuenta que mi Pine tiene pues un estudio irregular, ¿no? En ningún lado es parecido a la distancia, ¿no? Porque es un polígono, o salvo que usted tenga pues un terreno que sea pues todos lados iguales, ¿no? En este caso, pues un polígono que tiene acá, pues puede ser que mide acá 20, ¿no? Acá 20, acá mira pues 25, acá mira 30, acá mira pues, no sé, 60. Ahora, si usted es un rombo, o es un hexágono que tiene todos lados igual, es distinto, ¿no? En este caso es una figura al azar, ¿no? Que tiene distintos lados, ¿no? En medidas, ¿no? Ya, ingeniero, gracias. Pregunten, chicos. Ya, entonces, esto sería la teoría. Voy a hacer un problema más el día, como que el día viernes, ustedes, viernes, y no voy a dejar trabajo esta semana. Esta semana no voy a dejar trabajos, porque no lo dejé en el grupo anterior tampoco. Entonces, si no dejo a ellos, tampoco a ustedes, ¿no? Entonces, el día viernes hacemos un problema más de esto, y la semana que viene ya haríamos un trabajo en base a esto, ¿correcto? Voy a colgar el video mañana, el día, la clase. El PDF también lo cuelgo mañana temprano o una noche hoy día para que lo puedan revisar, ¿no? Y si hubiera una pregunta adicional, el viernes lo podemos resolver. ¿Sí, chicos? Y el video del día viernes también, ingeniero. Ya, delegados, mándenme una lista de videos, pero ya saben que el video no es obligatorio. Ya dije clase de inicio. Y bien claro, de inicio, el docente es autónomo de poder enviar el video. Yo enviaré los videos que sean necesarios, pero no todos los videos, porque se supone que el alumno se matricule en este horario porque fue bien la clase. Se supone que el alumno está en clase presente y está apuntando con un cuaderno todo bien. Y el PDF es igual a lo que está es lo mismo, ¿no? Entonces, el video no es algo que enviar yo sin forma cada semana, ¿no? Yo envío, me pide el delegado, se los paso, pero eso no es obligatorio, ¿eh? Ojo, ¿eh? Entonces, el alumno
está en clase en esa hora porque puede en clase, puede venir, ¿no? Sí, que quede eso claro, señores, ¿ah? No van a pensar que el video se envía cada semana de forma obligatoria. Es en base a lo que los delegados piden, que puede, se les pasa. Pero el alumno viene a clases puntualmente, presente, y toma nota de que estamos en clase. ¿Listo, chicos? Nos quedamos ahí hasta el día viernes. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. No le he podido contestar en la lista y no le he incomodado durante la clase. Ya, ¿de qué escuela? Arquitectura, Ya, apellido Quintana. Quintana. Ya. ¿Listo? ¿Alguien más de arquitectura? Ingeniero, de ingeniero. ambiental, ¿Arquitectura? de ¿Arquitectura? ambiental, un favor. Ya. Ambiental. De civil, ingeniero Chávez Tapia. Ya, un ratito, me voy a ambiental, de civil. ¿Quién es zona ambiental? De ambiental, Arteaga, Rodil, ingeniero. Arteaga. ¿Alguien más de ambiental? Alania De Garay, civil, ingeniero. Disculpe. Alania Garay de ambiental, ingeniero. Buenas noches. Ok, al año. Gracias. ¿Quién más de ambiental? Nadie más. Ya, ahora voy a civil, ya un ratito que cargue el sistema. Ya, civil, ¿quién está? Chávez Tapia, ingeniero. Ya, Chávez Tapia, ¿quién más? Chávez Valentín, ingeniero. Chávez Valentín. ¿Quién más? Ya, son todos. Ya, chicos, gracias. Hasta el día viernes con ustedes. Hasta luego, ingeniero. Ya, chicos, el viernes con ustedes, el viernes. Ingeniero, hasta luego. Ingeniero, hasta el viernes. ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, chicos.